¿Cuántas veces alguien arruinó tu paz sin siquiera intentarlo demasiado? Tal vez fue una palabra dicha con desprecio, un mensaje ignorado, una crítica injusta, o simplemente una actitud que hizo que algo dentro de ti se encendiera, y sin darte cuenta, ya estabas molesto, tu mente repitiendo la escena, tu cuerpo tenso, tu día entero condicionado por un instante que ya pasó. Lo más extraño es esto: la otra persona probablemente ya siguió con su vida, pero tú sigues cargando la emoción, sigues discutiendo en tu mente, sigues respondiendo conversaciones que ya terminaron, sigues permitiendo que alguien viva dentro de tu cabeza, sin pagar renta emocional. Y aquí aparece una verdad incómoda. No es el mundo el que roba tu paz. Es la facilidad con la que entregas el control de tu estado interior. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan al tráfico, a las opiniones, a las redes sociales, a las expectativas de otros. Viven como si cada provocación exigiera una respuesta inmediata. Pero hace más de 2000 años, los filósofos estoicos descubrieron algo radical. La verdadera fuerza no pertenece a quien gana discusiones, sino a quien ya no necesita reaccionar. El estoico no es alguien frío, no es alguien indiferente, es alguien que entendió algo que cambia absolutamente todo. Nadie puede perturbarte sin tu consentimiento, y en este video vas a aprender exactamente eso. No cómo evitar personas difíciles, no cómo controlar el mundo, sino cómo desarrollar una mente tan estable que incluso en medio del caos permanezca en paz. Hoy voy a guiarte a través de 7 lecciones estoicas que pueden transformar la forma en que respondes a cualquier situación, a cualquier crítica y a cualquier persona. Mientras escuchas, obsérvate. Piensa, ¿dónde nace tu enojo? ¿Qué tipo de personas logran sacarte de tu centro? ¿Y cuánta energía has perdido reaccionando a cosas que no lo merecían? Antes de continuar, quiero proponerte algo simple, pero poderoso. Escribe ahora en los comentarios: elijo calma sobre reacción, no como una frase bonita, sino como una decisión consciente. Porque cada vez que eliges la calma, entrenas tu mente para ser libre. Antes de hablar de control emocional, necesitamos entender algo incómodo. La mayoría de las personas cree que su enojo aparece de repente, que alguien dice algo y la emoción simplemente explota, como si no hubiera elección, como si fuera automático, pero no lo es. Entre lo que sucede y lo que sientes, existe un instante casi invisible, un espacio tan pequeño que la mayoría nunca lo nota. Y sin embargo, ahí vive tu libertad. Porque en ese momento ocurre algo decisivo. O reaccionas como siempre, o empiezas a vivir con conciencia. Los estoicos entrenaban exactamente ese instante. No intentaban controlar el mundo, entrenaban su mente para no ser arrastrados por él. Y todo comienza con una habilidad que parece simple, pero cambia completamente tu vida. Lección 1. Observar antes de sentir. Reaccionar. La mayoría de las personas cree que sus emociones son inevitables, que la ira aparece sola, que la molestia simplemente sucede, que alguien provoca y reaccionar es natural. Pero eso no es verdad. Lo que llamas emoción inmediata, en realidad es una reacción no observada, porque antes del enojo, antes de la incomodidad, antes incluso del pensamiento, siempre ocurre algo primero: una percepción, un gesto, un tono de voz, una mirada, una palabra mal interpretada. Y en ese mismo instante, tu mente hace algo casi invisible: interpreta. Decide si aquello es amenaza, falta de respeto o ataque personal. Y entonces el cuerpo responde. El corazón acelera, los músculos se tensan, la mente empieza a construir argumentos. Todo sucede tan rápido que parece automático.
Pero los estoicos descubrieron algo revolucionario. Entre el evento y la emoción existe un espacio. Y ese espacio es donde vive el dominio propio. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Es decir, no fue la palabra, no fue la actitud, no fue la situación, fue la interpretación instantánea que hiciste. Y aquí aparece el primer entrenamiento real. No intentar dejar de sentir, sino aprender a observar antes de sentir. Cuando alguien te habla mal, reaccionas. Cuando algo sale mal, te irritas. Cuando te contradicen, te defiendes. Porque el cerebro busca proteger el ego antes de entender la realidad. Pero observar rompe ese mecanismo. Observar significa hacer algo extremadamente simple y extremadamente difícil. No reaccionar inmediatamente. Solo mirar lo que está ocurriendo dentro de ti. Estoy sintiendo tensión. Estoy empezando a molestarme. Mi mente quiere responder. Ese pequeño acto cambia todo, porque en el momento en que observas la emoción, dejas de ser ella. Imagina esto. Alguien te critica frente a otros. Antes reaccionabas rápido, defensa inmediata, tono elevado, necesidad de demostrar que tienes razón. Ahora haces algo distinto. Respiras, notas el impulso, sientes la emoción surgir, pero no la sigues. Y de pronto ocurre algo inesperado. La emoción pierde fuerza, porque las emociones necesitan reacción para crecer. Sin reacción, se disuelven. Marco Aurelio practicaba exactamente esto, recordarse constantemente. Esto es solo un evento, no una agresión. Cuando separas el hecho de la interpretación, recuperas el control. El estoico no elimina emociones. Eso sería imposible. Lo que hace es retrasar la obediencia emocional. Observa primero, comprende después, responde solo si es necesario. Y cuanto más practicas esto, menos personas pueden alterarte, menos situaciones dominan tu día, menos energía pierdes en conflictos inútiles. Empiezas a notar algo extraño. Las cosas que antes te irritaban ya no tienen el mismo poder. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de reaccionar automáticamente. La próxima vez que algo te incomode, haz esto. No respondas inmediatamente. Observa. Pregunta internamente. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Esto realmente me amenaza? ¿Vale mi paz esta reacción? Ese segundo de conciencia es suficiente. Ahí nace la libertad emocional. Ahí empieza la calma real. Con el tiempo ocurre una transformación silenciosa. Las provocaciones dejan de controlarte. Las discusiones pierden urgencia. El enojo deja de dominar tus decisiones. Te conviertes en alguien difícil de alterar. No frío, no indiferente, sino consciente. Y las personas empiezan a notarlo. Porque nada intimida más que alguien que no reacciona impulsivamente. Pero observar no es suficiente. Porque incluso cuando logras notar la emoción, todavía queda una decisión más difícil. La decisión que separa a quienes viven reaccionando de quienes realmente dominan su mente. Y esa es la siguiente lección. Lección 2. Elegir la respuesta, no el reflejo. Después de aprender a observar, llega el momento más difícil, porque notar la emoción no significa haberla dominado. Solo significa que ahora ves la batalla. Y la batalla ocurre en un lugar casi invisible, el instante entre lo que sucede y lo que decides hacer. La mayoría nunca llega a conocer ese espacio. Viven reaccionando, alguien critica, responden, alguien provoca, atacan. Algo falla, se frustran. Todo funciona como un reflejo, automático, predecible, inconsciente. Pero el estoicismo enseña algo incómodo. Reaccionar es fácil. Responder es un acto de poder. El reflejo nace del impulso. Tu cerebro interpreta peligro social. Me faltaron el respeto.
no me valoran, tengo que defenderme. Y sin darte cuenta, ya estás elevando el tono, ya estás justificándote, ya estás entrando en conflicto. El problema no es la situación, el problema es que, en ese momento, alguien más está controlando tu estado interno. Epicteto lo expresó con brutal claridad. Nadie puede irritarte sin tu consentimiento. Y aunque suene duro, es profundamente liberador, porque significa que el control nunca salió de ti, solo lo entregaste. Muchas discusiones no buscan verdad, buscan victoria emocional, tener razón, ser comprendido, no quedar por debajo. Pero observa algo. ¿Cuántas veces ganaste una discusión y aún así perdiste la paz? El reflejo quiere ganar el momento. La respuesta consciente protege tu equilibrio. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerte a quien te hirió. Responder con calma no es rendirse. Es negarte a convertirte en aquello que te provocó. Imagina una escena cotidiana. Alguien habla contigo de forma agresiva. Tu mente prepara la defensa inmediata. Antes hubieras reaccionado. Ahora haces algo distinto. Pausa. 1 segundo. Tal vez 2. Y en ese silencio ocurre algo extraordinario. Recuperas elección. Porque cuando pausas, el impulso pierde autoridad. Y cuando el impulso pierde autoridad, aparece la razón. Responder puede significar hablar con calma, guardar silencio, cambiar de tema o simplemente no continuar. No todas las situaciones merecen energía, y entender eso cambia tu vida. El mundo confunde reacción con carácter. Pero reaccionar no demuestra fuerza, demuestra falta de control. La persona realmente fuerte es aquella que puede decidir: no voy a responder desde esta emoción. Eso exige más poder que cualquier confrontación, porque dominar a otros es fácil. Dominarse a uno mismo es raro, y por eso impacta tanto. Cuando eliges la respuesta en lugar del reflejo, rompes ciclos de conflicto, reduces desgaste emocional, proteges tu claridad mental y conservas tu dignidad sin necesidad de demostrar nada. Cada provocación es práctica, en el tráfico, en el trabajo, en casa, en redes sociales. Cada momento te hace la misma pregunta silenciosa: ¿vas a reaccionar o vas a elegir? Al principio cuesta, el impulso grita, pero con repetición ocurre algo poderoso. Tu reacción automática empieza a desaparecer. Y un día notas que situaciones que antes te alteraban ya no logran alcanzarte. No porque evites la vida, sino porque aprendiste a dirigirla desde dentro. Cuando eliges la respuesta, dejas de vivir a merced del humor ajeno. Las personas ya no controlan tu día. Las palabras ya no definen tu estado. Las provocaciones pierden efecto. Te vuelves estable. Y la estabilidad emocional es una forma silenciosa de autoridad. Las personas empiezan a sentirlo, porque alguien que no reacciona impulsivamente no puede ser manipulado. Pero incluso cuando eliges responder con calma, todavía queda una trampa invisible. Una razón más profunda por la que ciertas personas logran afectarte tanto. Y esa razón tiene que ver con algo incómodo. Muchas veces, el otro solo refleja partes de ti que aún no has comprendido. Por eso la siguiente lección cambia completamente la perspectiva. Lección 3. Ver al otro como un espejo. Aquí ocurre uno de los cambios más profundos que puede experimentar una mente. Porque hasta ahora creías algo muy común, que las personas te molestan, te irritan, te hieren. Pero el estoicismo propone una idea incómoda. Muchas veces, el otro no crea tu reacción, solo la revela. Y entender esto transforma completamente la forma en que ves los conflictos. Cuando alguien te provoca, tu atención va inmediatamente hacia afuera. Esa persona es irrespetuosa. Siempre hacen esto conmigo. No debería tratarme así. Toda la energía se dirige al comportamiento del otro.
Pero el sabio hace algo distinto. Se pregunta, ¿por qué esto me afectó tanto? Porque dos personas pueden recibir el mismo comentario y solo una se enfurece. El estímulo fue igual, la reacción no. Entonces la pregunta cambia. No es qué hizo el otro, es qué tocó dentro de mí. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban al ser humano, sino la interpretación que hace de ellos. Las personas funcionan como espejos emocionales. Reflejan inseguridades no resueltas, necesidades de aprobación, orgullo oculto, expectativas silenciosas, heridas antiguas. Cuando alguien te ignora y duele, tal vez el espejo muestra miedo al rechazo. Cuando alguien presume y molesta, quizás toca una comparación interna. Cuando alguien critica y enfurece, puede revelar una parte de ti que aún necesita validación. El otro no creó eso, solo lo iluminó. Marco Aurelio practicaba algo extraordinario. Cada vez que alguien actuaba mal, recordaba, actúa así porque cree que es correcto. Eso cambia todo, porque deja de existir el enemigo personal. Empiezas a ver seres humanos actuando desde sus miedos, sus limitaciones, sus confusiones internas. Y cuando entiendes esto, la ofensa pierde fuerza. No porque apruebes el comportamiento, sino porque ya no lo interpretas como un ataque contra tu identidad. Cada persona difícil trae información. El arrogante te muestra dónde aún reaccionas al ego. El impaciente revela tu relación con el control. El crítico expone tu tolerancia a la opinión ajena. De repente, el conflicto deja de ser una guerra. Se convierte en entrenamiento. El estoico no pregunta, ¿por qué esta persona es así? Pregunta, ¿qué está intentando enseñarme esta reacción? Y esa pregunta devuelve el poder, porque ahora el crecimiento depende de ti, no del comportamiento externo. Algo sorprendente ocurre cuando empiezas a ver a los demás como espejos. Las provocaciones disminuyen, aunque las personas sigan siendo iguales. ¿Por qué? Porque ya no reaccionas desde la herida. Observas, comprendes y eliges conscientemente. La ira necesita identificación personal para sobrevivir. Cuando dejas de interpretar todo como algo contra ti, la emoción pierde combustible y aparece algo nuevo, calma. Ver al otro como espejo no significa tolerar abusos, significa comprender sin absorber. Puedes poner límites, puedes alejarte, puedes decir no, pero sin odio, porque entiendes que muchas personas luchan batallas internas que nunca verás. El estoico mantiene distancia cuando es necesario, sin cargar resentimiento. Eso es madurez emocional. En este punto empiezas a notar algo poderoso. Las personas ya no controlan tu estado emocional. Se convierten en información, en aprendizaje, en reflejos momentáneos dentro de tu proceso. Y cuanto más te conoces, menos necesitas reaccionar, porque nada externo puede desestabilizar a quien se entiende por dentro. Pero incluso comprendiendo al otro, todavía queda algo capaz de encender la ira instantáneamente. Las palabras, las críticas, las ofensas, los juicios. Y aquí aparece una habilidad que separa a las mentes reactivas de las verdaderamente libres. Aprender a cambiar el significado de lo que escuchas. Por eso la siguiente lección es clave. Lección 4. Reinterpretar las ofensas, el momento en que las palabras dejan de tener poder sobre ti. La mayoría de las personas cree que las ofensas duelen por lo que se dice, pero esa no es la verdad. Las palabras por sí solas no tienen fuerza suficiente para herirte. Lo que realmente duele es el significado que decides darles. Y aquí aparece una de las revelaciones más liberadoras del estoicismo. Nadie puede ofenderte sin tu participación mental. Piensa en esto. Alguien dice algo negativo sobre ti. El sonido dura apenas segundos,
pero la mente continúa repitiéndolo durante horas, a veces días, incluso años. ¿Por qué? Porque no reaccionas solo a la frase, reaccionas a la interpretación. Tu mente traduce automáticamente: me faltaron el respeto, no me valoran, quieren humillarme. Y en ese instante, la emoción nace. Epicteto enseñaba algo radical. Si alguien habla mal de ti, recuerda que habla según lo que cree, no según lo que eres. La ofensa pertenece a quien la emite. El sufrimiento aparece cuando decides adoptarla. El ego necesita defender una imagen. Quiere demostrar valor, quiere tener razón, quiere proteger identidad. Por eso responde, discute, explica, ataca, pero observa con honestidad. ¿Cuántas discusiones cambiaron realmente la opinión del otro? Casi ninguna, porque muchas ofensas no buscan verdad, buscan reacción. Y cuando reaccionas, entregas exactamente lo que esperaban. Reinterpretar no significa fingir que nada ocurrió. Significa mirar desde otro lugar. Cuando alguien critica, puedes pensar: esto define su percepción, no mi valor. Cuando alguien intenta provocarte, está hablando desde su frustración, no desde mi realidad. Cuando alguien juzga, esa opinión nace de su historia, no de la mía. El hecho externo no cambia, pero el significado sí. Y cuando cambia el significado, la emoción pierde intensidad. Marco Aurelio escribía para recordarse: elige no sentirte dañado, y no lo estarás. No es negación, es dominio mental. El día que entiendes esto, ocurre algo poderoso. Las palabras dejan de perseguirte, porque comprendes que nadie puede definir quién eres sin tu consentimiento interno. La crítica deja de ser ataque. Se convierte en información, o simplemente en ruido. Y el ruido no necesita respuesta, solo distancia mental. Muchas veces la reacción más fuerte no es argumentar, es no enganchar. No porque no puedas responder, sino porque ya no lo necesitas. El estoico entiende que defender constantemente su imagen es agotador. Prefiere conservar su energía, porque sabe algo que pocos comprenden. Quien está seguro de sí mismo no vive intentando demostrarlo. Empiezas a notar cambios reales. Comentarios que antes te irritaban pasan. Opiniones negativas pierden peso. Provocaciones dejan de atraparte. No porque el mundo se volvió amable, sino porque tu mente dejó de convertir palabras en heridas. Y cuando nadie puede herirte fácilmente, aparece una forma profunda de tranquilidad. Con el tiempo incluso surge compasión, porque quien necesita ofender suele estar luchando internamente. Las personas en paz rara vez atacan. Las palabras agresivas suelen ser síntomas, no armas. Y al comprender esto, la ira se transforma en claridad. Pero incluso dominando las ofensas, existe algo más sutil que todavía roba tu paz diariamente. No viene de ataques directos, viene del ritmo constante del mundo, del estrés, de la prisa, de la acumulación emocional. Por eso la siguiente lección cambia todo a largo plazo. Lección 5. Cultivar la serenidad como práctica diaria. La paz no aparece, se entrena. La mayoría de las personas espera sentirse en paz cuando la vida se calme, cuando haya menos problemas, menos presión, menos personas difíciles. Pero hay una verdad incómoda. La vida nunca se vuelve completamente tranquila. Siempre habrá retrasos, errores, opiniones, imprevistos, personas actuando desde su propio caos. Y por eso el estoico entiende algo fundamental. La serenidad no depende del mundo exterior, depende del entrenamiento interior. Muchos creen que la serenidad es ausencia de conflictos. No lo es. La serenidad real es la capacidad de permanecer estable mientras el conflicto existe. Marco Aurelio gobernaba un imperio en guerra, rodeado de traiciones,
enfermedades y presión constante. Y aún así, escribió para sí mismo: la tranquilidad nace cuando ordenas tu mente, no cuando ordenas el mundo. Ese es el cambio clave: dejar de intentar controlar todo afuera y empezar a organizar lo que ocurre dentro. Nadie se vuelve sereno por accidente, se vuelve sereno por repetición. Cada pequeño momento cotidiano es entrenamiento. Cuando algo no sale como planeabas, cuando alguien responde mal, cuando surge un problema inesperado, ahí aparece la elección silenciosa: reaccionar o estabilizarte. La mayoría responde automáticamente. El estoico practica conscientemente. Respira antes de hablar. Observa antes de juzgar. Acepta antes de resistir. Y poco a poco, el sistema emocional aprende algo nuevo. No todo requiere tensión. Gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que ocurre. Viene de luchar contra lo inevitable. Tráfico, errores humanos, cambios, opiniones ajenas. Cuando resistes constantemente la realidad, tu mente permanece en guerra permanente. Pero cuando aceptas que la imperfección es parte natural de la vida, algo se relaja. Epicteto enseñaba: no busques que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren. No es resignación, es inteligencia emocional. La serenidad no se practica solo en momentos grandes, se construye en detalles pequeños. Cuando eliges no discutir por algo trivial, cuando decides no responder inmediatamente, cuando permites que un error pase sin dramatizarlo. Cada vez que haces eso, fortaleces tu estabilidad interna. Es como entrenar un músculo invisible. Al principio cuesta, luego se vuelve natural. Después, se convierte en tu carácter. Un día notas algo extraño. Situaciones que antes arruinaban tu día, ya no lo hacen. Comentarios negativos pierden impacto. Pequeños problemas dejan de parecer urgencias. No porque la vida mejoró, sino porque tu mente dejó de amplificar todo. Empiezas a caminar más ligero, menos reactivo, más presente, más libre, y entonces entiendes: la serenidad no es pasividad, es poder sostenido. El hombre verdaderamente libre, decían los estoicos, no es quien controla circunstancias, es quien no depende emocionalmente de ellas. Cuando cultivas serenidad diariamente, no necesitas que todo salga bien para estar bien, no necesitas aprobación constante, no necesitas ganar cada discusión. Tu paz deja de ser frágil, se vuelve interna. Cada mañana puedes decidir: hoy protegeré mi calma más que mi orgullo. Cada dificultad se convierte en ejercicio, cada irritación en entrenamiento, cada día en práctica filosófica viva. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien difícil de alterar. No frío, sino centrado. Pero incluso una mente serena puede perder equilibrio si absorbe demasiado del caos ajeno, porque muchas veces no es tu problema lo que te roba la paz, es el drama de los demás. Y por eso la siguiente lección es esencial. Lección 6. Alejarte del drama ajeno sin culpa. No todo lo que sucede a tu alrededor te pertenece. Hay algo que casi nadie te enseña. Muchas veces no pierdes la paz por tus problemas, la pierdes por los problemas de otros, por emociones que no nacieron en ti, por conflictos que no puedes resolver, por tensiones que nunca fueron tu responsabilidad. Y sin darte cuenta, terminas agotado, mentalmente cargado, emocionalmente drenado, irritado, sin saber exactamente por qué. El estoicismo identifica esto con claridad. Gran parte del sufrimiento humano viene de involucrarse en lo que no depende de uno. Las emociones son contagiosas. Una persona ansiosa entra en la habitación y el ambiente cambia. Alguien vive quejándose y tu energía baja. Un conflicto ajeno aparece y de pronto ya estás emocionalmente involucrado. No porque quieras, sino porque no aprendiste a poner límites internos. Epicteto advertía: si pasas tiempo con personas perturbadas,
terminarás perturbado. No por maldad, por exposición. Aquí aparece una confusión peligrosa. Muchos creen que ser buena persona significa cargar con todo, escuchar siempre, resolver siempre, participar siempre, salvar siempre. Pero el estoico entiende algo más maduro. Puedes comprender el dolor del otro, sin convertirlo en tu propio dolor. Puedes apoyar, sin hundirte junto a él, porque ayudar no significa sacrificar tu estabilidad mental. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces alguien llegó con drama y terminaste más cansado que esa persona? Personas que solo llaman para quejarse. Conflictos repetidos que nunca cambian. Problemas que reaparecen porque nadie quiere resolverlos realmente. El drama constante necesita audiencia. Y cuando participas constantemente, tu mente nunca descansa. Marco Aurelio escribió: protege tu mente, no permitas que cualquiera entre en ella. Tu atención es un recurso limitado, tu energía también. El estoico comprende algo liberador. No todo requiere tu reacción, no todo necesita tu opinión, no todo merece tu energía emocional. Alejarte del drama no es egoísmo, es higiene mental, es reconocer dónde termina tu responsabilidad y comienza la del otro. Porque muchas personas no buscan soluciones, buscan validación para permanecer en el caos. Y si entras ahí, el caos también te alcanza. No necesitas confrontaciones agresivas. El alejamiento estoico es silencioso. Empieza así. Escuchas menos discusiones inútiles, no participas en chismes, no tomas partido en conflictos ajenos, reduces exposición a negatividad constante. No rechazas personas, solo proteges tu equilibrio. El sabio permanece disponible, pero no absorbente. Aquí aparece el mayor obstáculo. Cuando empiezas a poner límites, algunos dirán: has cambiado, ya no eres el mismo. Ahora eres distante. Y en cierto sentido, tienen razón, porque ya no reaccionas igual. Ya no alimentas dinámicas destructivas. Ya no sacrificas tu paz para mantener armonías falsas. El estoico acepta esto sin resentimiento, porque entiende: no puedes mantener tu calma si intentas sostener el caos de todos. Cuando dejas de absorber drama ajeno, ocurre algo inesperado. Tu mente se vuelve más clara, tu energía regresa, tus emociones se estabilizan. Empiezas a notar silencio interno y descubres algo poderoso. Muchas tensiones desaparecen simplemente porque dejaste de participar en ellas. No resolviste el mundo, solo dejaste de cargarlo. No todas las personas están listas para la serenidad. Algunas viven en conflicto porque es lo único que conocen. Y cuando tú eliges paz, pueden intentar arrastrarte nuevamente. El estoico no lucha contra eso, simplemente observa, comprende y mantiene distancia emocional, sin odio, sin desprecio, solo conciencia. La próxima vez que alguien llegue con caos emocional, pregúntate: ¿esto depende de mí? ¿Puedo realmente resolverlo? ¿O solo estoy absorbiendo tensión innecesaria? Y si no depende de ti, permite que pase, escucha si deseas, ayuda si puedes, pero conserva tu centro, porque cuando dejas de reaccionar, cuando eliges respuestas conscientes, cuando proteges tu paz del ruido externo, la vida empieza a probar algo nuevo, tu verdadera fortaleza emocional. Y ahí aparece la última enseñanza, la más profunda de todas. Lección 7. Agradecer cada prueba emocional. El momento en que dejas de luchar contra la vida y empiezas a fortalecerte con ella. Existe un punto en el crecimiento interior donde algo cambia profundamente. Ya no preguntas: ¿por qué me pasa esto? Empiezas a preguntar: ¿qué está intentando enseñarme esto? Y esa sola pregunta transforma todo, porque el estoico comprende una verdad incómoda. La paz no nace cuando la vida deja de desafiarte.
Nace cuando entiendes que cada desafío es entrenamiento. Todos desean tranquilidad, una vida sin críticas, sin decepciones, sin pérdidas, sin personas difíciles. Pero esa vida no existe. Y más importante aún, si existiera, jamás desarrollarías fortaleza emocional. Epicteto enseñaba que las dificultades no aparecen para destruirte, sino para revelarte. No muestran quién deberías ser, revelan quién eres realmente cuando pierdes el control. Cada molestia diaria es un examen invisible. El conductor agresivo, la crítica injusta, el rechazo inesperado, la decepción silenciosa. No son interrupciones del camino, son el camino. La vida constantemente pregunta, ¿sigues reaccionando igual? ¿O ya aprendiste a mantener tu centro? Marco Aurelio escribió algo poderoso. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Lo que parecía enemigo se vuelve maestro. Piensa por un momento. Si cada situación difícil fortalece tu paciencia, ¿por qué odiarla? Si cada ofensa entrena tu autocontrol, ¿por qué resistirla? Si cada decepción desarrolla desapego, ¿por qué verla como castigo? El estoico no celebra el dolor, pero agradece la oportunidad de crecer a través de él, porque entiende, sin fricción, no hay evolución. La mayoría vive reaccionando así. Problema, frustración, ofensa, ira, fracaso, desánimo. El entrenamiento estoico invierte el proceso. Problema, práctica, ofensa, entrenamiento. Fracaso, aprendizaje. Nada cambia afuera, pero todo cambia dentro. Y cuando cambia la interpretación, cambia la experiencia completa de vivir. Hay un momento silencioso que marca tu evolución. Sucede cuando algo que antes te destruía ya no te afecta igual. Una crítica que antes dolía, ahora pasa. Una provocación que antes encendía ira, ahora no encuentra reacción. Una situación difícil aparece y tú permaneces estable. Ahí entiendes, la vida no se volvió más fácil. Tú te volviste más fuerte. Agradecer no significa negar el dolor, significa reconocer su utilidad. Decir internamente, esto también me entrena, esto también me fortalece, esto también me prepara. Cada prueba emocional se convierte en práctica consciente. Y poco a poco, ocurre algo extraordinario. Dejas de temer los días difíciles, porque sabes que ninguno llega vacío. Todos traen crecimiento escondido. El oro se purifica con fuego. El carácter humano también. Las emociones incómodas revelan dónde aún existe apego, orgullo o necesidad de control. Y cada vez que eliges calma en vez de reacción, refinas tu mente. El estoico no busca evitar pruebas, busca estar preparado para ellas, porque entiende que la verdadera libertad emocional no depende de circunstancias favorables, sino de una mente entrenada. Cuando empiezas a agradecer incluso los desafíos, algo irreversible sucede. Dejas de ver enemigos, dejas de sentirte víctima, dejas de luchar contra la realidad. Empiezas a cooperar con la vida y entonces descubres algo casi paradoxal. Nada puede quitarte la paz. Cuando todo se convierte en aprendizaje, observaste antes de reaccionar. Elegiste respuestas conscientes, viste a otros como espejos, reinterpretaste ofensas, cultivaste serenidad, protegiste tu energía del drama y ahora entiendes el paso final. Cada prueba fue necesaria, cada incomodidad te entrenó, cada desafío te acercó a este punto, porque cuando comprendes esto, la ira pierde poder. Las personas dejan de controlarte y la vida deja de sentirse como una batalla constante. Y entonces surge la pregunta más importante: ¿quién te conviertes cuando nada puede perturbar tu paz? Hay algo que casi nadie entiende sobre la paz interior. No es debilidad, no es indiferencia, no es resignación, es poder. El tipo de poder que no necesita imponerse.
El tipo de poder que no grita. El tipo de poder que no reacciona, porque ya no necesita demostrar nada. Después de todo lo que hemos visto, una verdad queda clara. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan al comentario, reaccionan a la crítica, reaccionan al rechazo, reaccionan al caos y sin darse cuenta, entregan el control de su estado emocional a cualquiera que aparezca en su camino. Pero tú ya viste algo diferente. Entendiste que nadie puede provocarte sin tu permiso, que ninguna palabra tiene poder si tu mente no la acepta, que la verdadera fortaleza no está en responder rápido, sino en mantenerte firme por dentro. Tal vez el mundo afuera siga igual mañana. Habrá personas difíciles, habrá injusticias, habrá momentos incómodos. Nada de eso desaparecerá. Pero algo sí puede desaparecer, tu necesidad de reaccionar. Y cuando eso ocurre, la vida cambia silenciosamente. Empiezas a caminar más ligero, a dormir más tranquilo, a pensar con claridad incluso en medio del conflicto, porque ya no estás luchando contra todo, estás gobernando tu interior. No enojarte no significa no sentir, significa que las emociones ya no deciden por ti. Sientes, pero eliges. Escuchas, pero filtras. Observas, pero no absorbes. Te vuelves alguien difícil de perturbar. Y en un mundo donde todos reaccionan impulsivamente, eso te vuelve extraordinariamente fuerte. Marco Aurelio lo entendió hace siglos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Esa fuerza ahora también está disponible para ti, porque escuchar este mensaje no es suficiente. La transformación empieza cuando decides aplicarlo. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda respirar antes de responder. La próxima vez que sientas ira subir, recuerda que tienes elección. La próxima vez que el caos quiera arrastrarte, elige permanecer en calma. Ahí comienza tu verdadera libertad. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Significa que una parte de ti ya está cansada del conflicto interno, cansada de reaccionar, cansada de perder energía emocional. Y quiero proponerte algo sencillo. Escribe ahora en los comentarios esta frase: elijo la paz sobre la reacción. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo como una declaración personal. Porque cuando escribes una decisión, tu mente empieza a creerla. Y cuando muchas personas escriben lo mismo, se crea algo poderoso. Una comunidad de personas que están aprendiendo a vivir con conciencia, calma y dominio propio. Si este video te ayudó, suscríbete. No por el canal. Hazlo por recordarte constantemente quién estás decidiendo ser. Aquí no buscamos motivación momentánea. Buscamos transformación mental real. Respira profundo por un momento y recuerda esto. No necesitas ganar todas las discusiones. No necesitas agradar a todos. No necesitas reaccionar a todo. Tu paz no depende del mundo. Depende de tu mente. Hoy empiezas a convertirte en alguien que observa antes de reaccionar, responde con conciencia, protege su energía, aprende de cada prueba, permanece firme incluso en el caos. Alguien que ya no vive a merced de las emociones, sino guiado por claridad. Y cuando dominas eso, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un camino de serenidad, fuerza y propósito. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, camina con calma, piensa con claridad y recuerda, la verdadera fuerza es permanecer en paz cuando el mundo espera que pierdas el control.